Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación de la asignatura de Español y Literatura. Recordemos, chicos, estar muy atentos, muy dispuestos a la actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a estar muy pendientes de la explicación. Se titula ¿Qué es una reseña literaria? Entonces, vamos a estar muy atentos. Entonces se dice que una reseña literaria es una presentación oral o escrita de alguna opinión crítica sobre una obra. Debe ser literaria, o sea que para nosotros poder realizar una reseña literaria debemos leer completamente un libro, ¿cierto? Ya sea un cuento, ya sea un audiolibro, ya sea libro de cualquier género, de terror, de amor, ¿cierto? De suspenso, pero lo primero que debemos hacer es leerlo completo para poder dar nuestra opinión crítica sobre alguna obra, ¿cierto? También se deben justificar los hechos, los personajes, ¿cierto? Todo lo que se va narrando en este libro. También su propósito principal es dejar saber, o sea, dar a conocer si este libro es adecuado o no es adecuado. Recuerden que esto es independientemente según el lector que ha leído la obra, ¿cierto? Todos pensamos diferente. El autor de esta reseña debe incluir esta información sin olvidar cuál es el objetivo, ¿cierto? El objetivo es presentar la opinión crítica sobre lo que se está leyendo. ¿Listo? También dice que la reseña nunca debe confundirse ni con un resumen ni con un reporte. Un reporte es algo comprensivo, ¿cierto? Se limita a una presentación de objetiva de los hechos, título, autor, género, datos relacionados y ya listo, no tiene como muchos aportes. Y también pues en ocasiones muestran ilustraciones que se necesitan, pero es muy diferente una reseña a un resumen. Estas reseñas son publicadas en diarios, revistas eh, y revistas virtuales, ¿cierto? Todo esto es, pero ya cuando se hace de una forma que según la editorial lo esté solicitando, digamos en el caso de hoy, que vamos a realizar una reseña escolar, entonces pues no va a ser así como con tanta norma ni regla, sino la vamos a trabajar según el criterio de cada uno. También dice que estas aparecen en una sección fija, por ejemplo en el suplemento, en la parte de cultura, ¿cierto? En el periódico y demás. También vamos a observar esto, ¿quiénes son los que escriben estas reseñas? Sé que generalmente son críticos. El crítico es el periodista que reseña libros, monografía, artículos. Él es un lector especializado, es decir, este posee información sobre el autor y el texto y empieza como a analizar estos conocimientos para así poder emitir opiniones autorizadas. Obviamente todo esto es con fundamentos a través de la información que él ha leído. ¿Para qué y para quién se escriben las reseñas? Dice que muchos lectores recurren a estas reseñas para conocer las novedades de las editoriales, ¿cierto? Para seleccionar el libro que leer, encontrar información, ¿cierto? Para eso lo utilizan. Pues es más sencillo leer estas reseñas que leer los libros, ¿cierto? En cantidad, sino simplemente leen la reseña, ven si sí lo recomiendan, de qué se trata, si tiene el interés y ahí sí lo empiezan a leer. También dice que lo que busca es que siempre el lector tenga como todo el contenido sobre el autor y sobre el libro, intentar convencerlo de que lo lea o no a través de esa evaluación crítica. También el nivel y la extensión de este análisis depende del grado, pues donde se ubique la reseña, ¿cierto? Y a quién se dirige. Es muy diferente, pues, una reseña para un adolescente que para un adulto, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que debe tener en cuenta el reseñado en el momento de realizarla. En la estructura de la reseña, entonces encontramos que esta reseña no tiene como tal un esquema fijo, pero se puede distinguir en todas las que se realizan lo siguiente.
siempre hay un resumen, siempre hay información sobre el autor, siempre hay un análisis y una evaluación crítica. Dice que estos componentes no respetan un orden predeterminado, responden a la doble intencionalidad del texto, que lo que busca es informar y convencer lo que se quiere mostrar, ¿cierto? De que este libro es bueno o no es tan apropiado, ¿cierto? Dice que esto se convierte en una reseña como un poco más compleja, donde ya hay un resumen, donde ya hay algunas secuencias narrativas, expositivas, ya se debe analizar, evaluar, y ahí es donde predomina lo expositivo y lo argumentativo. También recuerden que estas reseñas, una función principal es informar. Una buena reseña lo que ofrece es información sobre este contexto, ¿cierto? Sobre la época, el tipo de texto, la ubicación, la trayectoria. Entonces, para nosotros hacer una reseña, debemos manejar muy bien el libro, ¿cierto? Saber todo, en qué época ocurrió, cuáles son sus personajes, cuáles son los antagonistas, cuál es la trayectoria, cuál es el inicio, cuál es el nudo, todo debemos comprenderlo bien, ¿cierto? Eso es tener un buen contenido del texto. También debemos exponer las características específicas en un orden cronológico, ¿cierto? De tal manera que la persona que la vaya a leer la pueda comprender y entender con claridad, ¿cierto? También, ya sabemos, una es informar, otra es convencer. Lo que busca el crítico es, por medio de su análisis, es dar a conocer diferentes textos, ¿cierto? Diferentes libros. De esa forma, él ya los ha leído, los ha analizado, ya tiene un texto crítico de cada uno y él empieza como a reconstruir la historia, selecciona a los narradores, la trama, el espacio, los personajes, todo esto lo hace de tal forma que la persona al momento de leer esta reseña sienta como una valoración o una orientación para seleccionar todo esto a través del resumen, a través de todo lo que le está mostrando en sus argumentos. También dice que en el caso de textos que no son de ficción, como libros de filosofía, de historia, de análisis, cierto que ya son más complejos, deben tratarse pues estos temas con rigurosidad, o sea, esto ya no se puede tratar de una forma que él crea, sino ya debe ser algo más claro. También de la información debe estar más actualizada. La visión crítica o claridad de exposición que presenta el texto debe ser según las necesidades de la persona, ¿cierto? Entonces, por esto es más complicado. También muchas veces se utiliza o tratan de utilizar imágenes como para que sea un poco más claro y no canse al lector al momento de seleccionar los textos, ya que estos textos siempre se caracterizan por ser muy extensos. Entonces, para tener en cuenta y recordar al momento de realizar una reseña, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, recuerden que esta reseña, primero lo que debemos hacer es leer un libro y en base a eso lo trabajamos. Entonces, en la clase de hoy vamos a observar un audiolibro, ¿listo? Donde nos pueda mostrar la información para realizar esta reseña. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es verlo completo, tomar nota de cuáles son los personajes, de qué se trata, ¿cierto? La editorial, quién lo creó, los autores principales, ¿cierto? Para así poder generar pues todos los pasos. El título, todo eso es muy importante. Entonces iniciamos. Entonces, después de todo esto que les acabo de mencionar, entonces empieza el punto de vista. ¿Quién va a narrar o quién lo interpreta? Si hay uno o son varios. Siempre se debe escribir en el caso de la reseña escolar, siempre se debe escribir en tercera persona. ¿Listo? No, a mí me gustó tal cosa, no, sino hacerlo por medio de tercera persona. ¿Listo? También el título, pues el título es el que ustedes observan en el libro, debe ser adecuado pues para todo el contenido que debe tener, debe ser llamativo para que llame la atención del lector,
También se utiliza mucho el prólogo, dice que ahí es donde se establece como el propósito del libro. Es siempre necesario leerlo, chicos, porque en ocasiones nosotros vamos a leer un libro y siempre nunca leemos el prólogo, ¿cierto? Pero ahí es muy importante porque es como un abrebocas para lo que vamos a leer. También está la organización, entonces cómo está organizado, si es ficción, si está de forma cronológica, ¿cierto? Si no es ficción, si los capítulos sí están ordenados lógicamente. Recuerden que hay libros que no, los títulos, los capítulos, todo que esté completo, el estilo del autor, si es formal, si es informal, si de pronto es muy difícil de leerlo, todo esto es lo que debemos recordar y analizar, los temas que se van a tratar. Entonces, como les mencionaba, si es ficción, si es un poema, si es el autor expresa o fomenta mucho lo que son los símbolos, ¿cierto? Todo esto es con la finalidad de que todo sea algo lógico y nuestro punto de vista sea más claro. También debemos tener precisión de la información, ¿cierto? Que los hechos estén relacionados según lo que nosotros leímos. Se pueden notar prejuicios del autor. Recuerden que esto es una forma crítica de evaluar un libro, ¿cierto? Y ya como tal la descripción física, que ya se utiliza un lenguaje figurativo, es el esquema que utilizan pues para realizarlo, pero eso es como para hacer ya reseñas más diseñadas, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá para preparar una reseña literaria, lo que debemos hacer es evitar leer resúmenes, comentarios, propagandas. Debemos leer solamente cuando se esté dispuesto, leer con la luz apropiada, razonar muy cuidadosamente el título del libro, el significado, leer el prólogo, conocer el género de lo que pues vamos a hablar y juzgar, tener una copia personal, puede ser descargada en el celular o física. También debemos hacer un resumen, ¿cierto?, de los elementos, de los personajes principales, de los temas que más predominan, ¿cierto? También debemos ofrecer algunos datos acerca del autor según la obra que estamos narrando. Y ya empezamos como a elaborar la argumentación y como tal la evaluación crítica. ¿Listo? Ya después de que escribimos como tal la reseña, debemos ya elegirle un título. Recuerden que el título no es el del libro, no, sino es un título apropiado a su reseña. Revisar el texto debe ser convincente, debe aportar información, debe tener coherencia, ¿cierto? Debe ser, la evaluación siempre debe estar fundamentada en base a lo que ustedes observaron o vieron. El inicio debe despertar interés a la curiosidad del lector. ¿Listo? Entonces es preciso que recuerden, chicos, que es necesario reescribir una y otra vez. No es simplemente hacer uno. Vamos, en el caso de la reseña de hoy, sí deben hacer un borrador para que tengan ideas claras y ahí sí, pues ya lo pasan como tal al documento que se debe enviar. Listo, entonces también los datos bibliográficos, todos estos datos, chicos, son para tener en cuenta cuando se hacen reseñas ya más organizadas y estructuradas. ¿Listo? Entonces recuerden, chicos, que la reseña literaria es dar un punto de vista sobre un tema o un libro, ¿listo? Sobre un libro. Este es el en que se encarga como de dar una crítica positiva o negativa del libro. Por eso se llama reseña literaria. ¿Listo? Ahí tenemos que argumentar, exponer lo que nosotros pues queremos mostrar, ¿cierto? Hay variedad de reseñas, hay reseñas de películas, ¿cierto? Reseñas de canciones, hay reseñas de lo que ustedes quieran trabajar, ¿listo? Entonces, estar muy pendiente en la guía de trabajo para la correcta elaboración de esta reseña. A continuación, chicos, ya después de saber qué es una reseña, cómo se debe realizar, vamos a estar muy atentos del siguiente video. Aquí nos van a indicar, nos van a mostrar
¿qué debemos tener en cuenta o qué debemos tener presente? Listo, chicos, al momento de realizar la reseña escolar que vamos a realizar para la clase de hoy. Listo, entonces por favor estar muy atentos. Permítanme en un momento. Recomendarle a tus amigos series, películas o videojuegos. La única diferencia es que la reseña literaria tiene un poquito más de estructura y pues además debes de escribirla. Es un texto argumentativo porque da los argumentos o razones del autor de la reseña para recomendar o no el libro. Hay diferentes tipos de reseñas. Tenemos reseñas descriptivas, reseñas críticas y reseñas comparativas. También se pueden hacer reseñas de películas, de obras de teatro, de espectáculos musicales y no solamente de libros. Pero en este caso vamos a hacer una reseña literaria, por lo tanto, es la reseña de un libro y es una reseña crítica porque vas a dar tu opinión sobre la historia y cómo está escrita. En este caso, vamos a hacer la reseña de Troll Hunters, Cazadores de Trolls, de Guillermo del Toro y Daniel Kraus. El ejemplo de la reseña literaria que te voy a mostrar lo escribió un alumno de tercer grado de secundaria. El primer paso para hacer una reseña es leer el libro. No se vale que te saltes este paso, tienes que leerlo completito, no basta con leer una reseña o las opiniones de otras personas, porque si no lees el libro tú, no vas a tener los argumentos necesarios para recomendarlo o no. Mientras estés leyendo el libro, toma nota de qué opinas del personaje principal, qué te hace sentir la atmósfera, te sientes dentro del libro, te aburrió, te dio miedo, te reíste, qué opinas de los personajes secundarios, qué te parece el lenguaje, es entendible, tiene palabras muy raras. Todo esto te va a servir para escribir tu opinión sobre la historia. Ya que leíste el libro y tomaste todos tus apuntes, vamos a empezar con la reseña en sí. La reseña lleva un título que es diferente al título del libro. Puedes escribir reseña y después en base a lo que escribiste puedes elegir un título o elegir el título desde el principio y a partir de ahí escribir tu reseña. En este caso, nuestra reseña se llama Por la gloria de Merlín, que es una frase muy importante que viene en la historia de Trollhunters. En la reseña literaria, primero escribimos el título de la reseña y después los datos del libro. Tienes que poner, obviamente, el título del libro, Trollhunters, Cazadores de Trolls, los autores, Guillermo del Toro y Daniel Kraus. Aquí adentro está la parte que nos interesa también de la traducción. Esta es una traducción de Antonio Padilla Esteban. Y tenemos acá el año de la traducción 2015 y el año que se publicó el libro. Esta es una primera edición. Ediciones Urano y está hecho en Barcelona. Estos son los datos importantes que vas a poner sobre el libro. Ya que hiciste la lectura y tomaste los datos del libro, sigue la síntesis, escribir la síntesis de la historia. Prácticamente todos los libros traen un poco de qué se trata la historia, de la sinopsis, aquí o en esta parte de aquí, pero tú vas a escribir tu sinopsis propia, no vas a copiar nada de acá. Te voy a poner a leer el ejemplo que tenemos. Por la gloria de Merlín. Trollhunters de Guillermo del Toro y Daniel Kraus cuenta la épica historia de Jim Lake, que vive en el tranquilo pueblo de San Bernardino. Jim parecía el típico nerd con un amor platónico y un mejor amigo. Es hasta que empiezan a pasar cosas raras en San Bernardino que se da cuenta que está destinado a ser un cazatroles, un caballero escogido para acabar con Gonmar el Negro, un antiguo troll que ha regresado para matar a todos los humanos. Jim, junto con Ark, una troll guerrera, y Blinky, un troll sabio, deberán de destruir a Gonmar de una vez por todas. ¿Serán capaces de lograrlo? Un tip para hacer la sinopsis es hablar un poco del protagonista, su vida cotidiana y después el problema que hace que cambie toda su vida cotidiana
o la aparición del antagonista. Escribes un poquito sobre cómo se va a enfrentar a esta situación complicada, al conflicto de la historia, y dejas una pregunta para terminar o una frase que nos deje en suspenso y nos haga interesarnos por la historia. Es como en las películas, no cuentes spoilers, no cuentes partes importantes, deja que el lector lo descubra por sí mismo. Ahora viene la parte importante, tu opinión. Te voy a leer la opinión que tenemos como ejemplo. Este libro rompe con los moldes del género, pues nos muestra que la fantasía no solo ocurre en mundos diferentes al nuestro. Tiene toques de acción, misterio y un poco de terror tan característicos de Guillermo del Toro. Jim es un personaje memorable porque cualquier adolescente común y corriente puede identificarse con él. Tiene problemas con su padre, la chica que le gusta ni siquiera sabe que existe y no es precisamente el más popular de su clase. Realmente es una reseña muy sencilla, pero estamos hablando de que estás haciendo una reseña para tu clase de español y no para algo que se va a publicar en una revista importante. Las características de esta reseña, en un primer párrafo puedes hablar sobre la historia general, sobre las características de la novela en general y de si corresponden o no al género que pertenece a la novela. Por ejemplo, si es una historia de terror, si te dio miedo o no, si da miedo o no. No hables en primera persona, no tienes que decir a mí me gustó esto, sino simplemente la historia es buena porque te da miedo, porque cumple con estas características. Es en tercera persona como se escribe la reseña. Después puedes hablar sobre los personajes, si te identificas con ellos, si son humanos, cuáles son los fallos de los personajes. Y para terminar, puedes dar una opinión general y una recomendación o no para leer el libro. Espero que esta información te... Listo, chicos. Entonces, luego de observar la explicación del tema de hoy, vamos a recordar, chicos, que la reseña literaria se utiliza para qué, para exponer y valorar alguna obra dependiendo del gusto de la persona, ¿cierto? Se puede realizar una reseña de un audiovisual, de un acontecimiento, ¿cierto? De cualquier cosa. Lo importante es conocer de lo que vamos a hablar, ¿listo? Entre las características principales dice que debe ser breve, tiene que ser tiene que manejarse de forma clara, tiene que tener ideas generales, debe siempre mostrarse el juicio del autor, ¿cierto? O sea, nosotros podemos opinar en tercera persona, pero siempre debemos respetar la opinión de la persona que realizó, pues, la obra o lo que estemos hablando y demostrar cuidadosamente y detalladamente los sucesos más relevantes e importantes dependiendo la estructura y características de la reseña, ¿listo? Entonces ahorita vamos a observar rápidamente qué debemos realizar en nuestra guía de trabajo. Listo, chicos. Entonces en nuestra guía de trabajo, ¿qué es lo que debemos realizar? Entonces recordemos que debemos observar el video que está en plataforma. En base a eso debemos contestar qué es la reseña y vamos a realizar un cuadro comparativo entre los dos tipos de reseña. Entonces acá en este video van a salir diferentes tipos de reseñas. Entonces seleccionan dos y lo hacen en base a lo observado en el video. En el siguiente nos dicen que debemos hacer este cuadro comparativo exponiendo diferentes características de la reseña crítica, la reseña de concierto y la reseña de película. ¿Listo? Entonces mencionamos dos características o tres características y ponemos los datos relevantes según lo que se observa en el video. ¿Cómo se redacta una reseña literaria? Entonces recordemos que ahí en la explicación les muestran las partes que deben tener en cuenta y cómo se debe realizar. En el centro de actividades debe observarse el siguiente enlace y luego de observar este video dice que deben realizar una reseña literaria teniendo en cuenta los datos
y el proceso de realización de la reseña. Yo ahorita voy a enviar este video para que lo tengan en cuenta. En el siguiente deben escoger un libro que tengan en casa, lo seleccionan y van a contestar la ficha de lectura. Entonces, el nombre de ustedes, el colegio donde están estudiando, el curso, la fecha. Y acá ya son ya la información del libro. Entonces, el título, el autor, cuántas páginas tienen, qué país fue creado, el ilustrador, todo esto sale en la parte de la pasta del libro, ¿listo? Sale el ilustrador, la editorial, y en la síntesis del libro, pues es como dar un pequeño resumen de qué se trata el libro y la opinión de ustedes sobre el libro, ¿listo? En el tercer punto deben investigar y realizar una reseña mencionando las actividades que están acá. Entonces, ¿qué conozco de mi localidad? Entonces deben pensar en qué localidad viven y van a realizar una reseña sobre ello. ¿Listo? Entonces recuerden que es muy diferente una reseña a un resumen para que lo tengan en cuenta. ¿Qué me gustaría saber sobre mi localidad? ¿Dónde puedo investigar sobre mi localidad? ¿Listo? Eso es lo que deben realizar en la guía de trabajo del día de hoy. Entonces recuerden, chicos, no olvidar las partes de las reseñas. Recuerden que hay palabras similares que son reseñas, resumen, sinopsis y crítica. ¿Listo? Pero recuerden que esta reseña es la capacidad de presentar una información resumida sobre algún tema. Lo único que nosotros cambia ahí es que ponemos nuestro punto de vista. Siempre se hace en tercera persona, pero si hacemos un resumen, simplemente vamos a poner un tema en algo más pequeñito, ¿cierto? Pero en un resumen no ponemos nuestro punto de vista. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a realizar la guía de trabajo según las indicaciones. Muchas bendiciones y feliz resto de día.